Hoy estoy muy contenta de poderles brindar esta historia, pues estoy segura les encantará saber cómo se originó una de las grandes series de los años 60 y de todos los tiempos. ¿Cuántos niños no crecimos jugando al llanero solitario con su leal amigo Toro? Un antifaz negro, un caballo de palo, un sombrero blanco de ala ancha, algunas pistolas de juguete y un grupo de niños jugando al lejano oeste. El enmascarado justiciero. Pues hoy hablaremos de esta serie y de su protagonista, el gran Clayton Moore. Con una capacidad única para encender la memoria emotiva, la serie convirtió su introducción y la obertura de Guillermo Tell en una invitación directa al mundo del western. Un brioso caballo veloz como la luz, una nube de polvo y el grito "Hi, O Silver" con Toro, su fiel compañero indio, el misterioso jinete enmascarado, hace triunfar la justicia y el orden ayudando al necesitado. Arrancaba el locutor cada uno de los episodios con la imagen del héroe cabalgando a su fiel compañero blanco. Aquí llega nuevamente para hacernos vivir otra emocionante aventura del oeste, el llanero solitario. Terminaba la presentación escuchada durante tantos años por todos los niños de todo el planeta a la hora de la merienda. Recuerda suscribirte y vernos hasta el final. Ya sabrás cómo se inicia este clásico mundialmente visto, el nacimiento de un héroe. El llanero solitario nació como un producto radiofónico en 1933, creación del abogado y empresario George Trendle y el escritor Frank Stryker. Sus primeras andanzas se escucharon a través de la voz de Early Grazer en la estación WXYZ de Detroit. Luego de los 1.300 episodios que protagonizó Grazer, otros 3 actores le dieron vida al personaje, que vivió por 1.700 capítulos más y que de inmediato se ganó la aprobación no solo de los chicos, el público objetivo, sino también de toda la familia. Según el site History.com, alrededor de 20 millones de estadounidenses escuchaban el programa en 1939. Antes de llegar a la pantalla chica, Stryker escribió varios libros. El llanero solitario tuvo también su propia serie de historietas e incluso varias adaptaciones cinematográficas, pero fue la serie de televisión que se desarrolló entre 1949 y 1957, que se transmitió durante 8 temporadas y contó con 121 episodios, la que inmortalizó al valiente justiciero en todo el mundo y la que lo llevó a convertirse en un fenómeno cultural. El desembarco se produjo gracias a la cadena Blue Network de la NBC, que luego se convertiría en la ABC. Compró la historia en 1942. El llanero solitario fue el mayor éxito de la cadena televisiva luego de la Segunda Guerra Mundial, además de convertirse en una de las primeras series de televisión en ser nominada a un Emmy. Perdió contra la vida de Riley en 1949, protagonizada por Jackie. Una historia sencilla y eficaz. El llanero solitario cuenta la andanza de John Ray, un ranger de Texas, un cuerpo especial de agentes armados que surgió por fuera de la ley y luego se constituyeron formalmente como un cuerpo policial que sobrevive a una emboscada ideada por un bandido llamado Butch Cavendish. Ray pierde a su capitán y hermano en el sangriento episodio, del cual es rescatado por un nativo norteamericano y miembro de la tribu Potawatomi, Toro, quien lo salva de la muerte. Una vez recuperado y con el objetivo de atrapar a Cavendish y vengar la muerte de su compañero, Ray pasa a la clandestinidad y oculta su identidad detrás de un improvisado antifaz negro. Toro, para no dejar pistas, cava una tumba y pone sobre ella una cruz con el nombre verdadero del llanero solitario. Además, se convierte en su inseparable compañero en la búsqueda de justicia. El llanero siempre galopando a su fiel compañero Silver, Toro con su caballo Scout. Según el sitio IMD, Stryker agregó al personaje de Toro para darle al llanero solitario alguien con quien hablar. Otro dato curioso es que durante toda la serie el protagonista, a quien jamás se lo ve tomando alcohol y fumando un cigarrillo, nunca es capturado, retenido por agentes de la ley o secuestrado por bandidos, por lo que en ningún momento se revela su verdadera identidad. Dupla imbatible. Siempre vestido de celeste, aunque una sola temporada, la quinta, fue emitida en colores. El protagonista de la serie fue interpretado por Clayton Moore, mientras que Jay
Silver Hills le dio la vida a Toro. Sin embargo, Moore no participó en 52 episodios. Durante un tiempo, y según el estudio por una disputa salarial, el artista alegó diferencias creativas. Fue reemplazado por el actor John Hurt. Pese a que siempre tenía puesto el antifaz, el público no acompañó la decisión. Cuando en 1954 Jack Ruther compró los derechos a la serie, llamó de nuevo a Moore y devolvió las cosas a su lugar. Pese al buen gesto del empresario, la relación no terminó bien. Una vez que finalizó la serie, Moore empezó a hacer apariciones públicas y a firmar autógrafos como el personaje de televisión en rodeos y circos para incrementar sus ingresos. Con los derechos de la historia en la mano, Ruther lo demandó y en 1979 la justicia le dio la razón. ¿Abandonó Moore sus presentaciones? No. Resolvió el problema cambiando el antifaz por unos lentes de sol envolventes Foster Grant hasta que se impuso en una contrademanda y volvió el antifaz original. Clayton Moore nació en Chicago el 14 de septiembre de 1914. Fue un actor norteamericano. Era mundialmente famoso por interpretar en el cine y la televisión al llanero solitario. Su verdadero nombre era Jack Carlton Moore. Nació en Chicago, Illinois, y empezó su carrera de niño como acróbata de circo. En 1938 llegó a Hollywood y actuó en papeles menores en películas western clase B. En 1947 filma la película Jesse James Rides Again, interpretando al legendario Jesse James, repitiendo el papel en 1948 en la película Adventures of Frank and Jesse James. Protagonizó al zorro en Gods of Zorro de 1949. Otra de sus películas clase B que protagonizó fueron Cyclone Fury de 1951, Montana Territory de 1952 como el comisario George Eves, Gunfighters of the Northwest de 1954 y más acá en el tiempo en The Alamo, 13 Days to Glory de 1987, acompañando al actor James Arness. La oportunidad de entrar al mundo de Hollywood lo sorprendió en 1938 y ya desde ese momento participó en papeles secundarios en películas de cowboys. Sus trabajos pasados resultaron fundamentales para encarar el papel que inmortalizó su nombre y le dio la tan ansiada fama. Es que, según contó el mismo actor, tanto él como Jay Silver Hills tuvieron que hacer la mayoría de las acrobacias que se ven en la serie y también tuvieron que maquillarse. Por su parte, Jay Silver Hills sumó a Toro sus aptitudes físicas. Antes de participar en el western, se destacó como jugador de lacrosse y boxeador y puso por primera vez los pies dentro de un set de filmación como doble de riesgo. El papel trampolín de su carrera llegó en 1948, un año antes de la serie, gracias a su participación en la película Cayo Largo, protagonizada por Humphrey Bogart. Oriundo de Canadá y de nombre real Harold Smith, la mayoría de los papeles que interpretó fueron de indio. De hecho, utilizó la forma que le dio la serie para defender los intereses de los indios nativos de la industria del entretenimiento. De la TV al cine. Tal fue el éxito de El Llanero Solitario, que las andanzas del enigmático justiciero y su fiel amigo fueron recreadas en la pantalla grande 3 veces. La primera se estrenó en el 56 con los actores de la serie de TV y 2 años después se estrenó una secuela. En 1981 fue el director William Fraker quien contrató a John Ray y a Michael Horst para hacer su versión de la historia, aunque esta vez el público no acompañó la propuesta. Por último, en 2013, Walt Disney Pictures y el equipo detrás de la saga Piratas del Caribe se hizo cargo de la versión más reciente. La Gran Apuesta, dirigida por Gore Verbinski, incluyó a Armie Hammer como el legendario cowboy y a Johnny Depp como a Toro. Por las expectativas puestas en la popular historia, la recaudación y las críticas no fueron las esperadas. Con sus balas de plata, sombrero blanco y antifaz oscuro, el personaje de Llanero Solitario se apoderó de Moore. En la década de los 50 hizo 2 películas interpretando a este solitario miembro de los Texas Rangers, acompañando por su fiel amigo indio Toro, interpretando por el actor Jay Silver Hills, que murió en 1980. A los 67 años, la quinta y última temporada del Llanero Solitario se grabó en color entre 1956 y 57. Siempre hacía justicia. Cuando se fue de la serie por problemas de contrato, Moore siguió haciendo shows. Moore muere el 28 de diciembre de 1999
a la edad de los 85 años en West Hills, Estados Unidos, a causa de un infarto agudo de miocardio. Hasta aquí esta historia, espero les haya gustado. Gracias.